Buenos días, señor Francisco Alvarado. Cuéntenos, ¿qué nos puede decir sobre el municipio de Monterrey? Bueno, la ciudad de Monterrey, la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, así era su nombre inicial, la funda un personaje que se llamaba Diego de Montemayor. El 20 de septiembre de 1596 funda la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Pero ¿qué pasó antes de la fundación de la ciudad de Monterrey? Luis Carvajal y de la Cueva trae una capitulación de Felipe II, que era el rey de España, para que él haga, de hecho es el primer gobernador de Nuevo León, del nuevo Reino de León, y que fundara dos villas y ciudades. Entonces este personaje anteriormente funda la villa de San Luis, ¿sí? En 1582 funda la villa de San Luis, que trae un despoblamiento porque los ojos de agua de Santa Lucía, el río Santa Lucía, entonces pueblan a orillas o a inmediaciones de los ríos, de los ojos de agua de Monterrey, que son los que están ahorita por Diego de Montemayor y Zaragoza. Allende y Zaragoza había 2, 3 ojos de agua. Y entonces se establece la población a inmediaciones de las aguas o del río. Entonces hay inundaciones. En Monterrey, por ejemplo, en 1611 hay una inundación terrible. Otra inundación muy difícil fue la de 1909, que murieron 3.000, 4.000 gentes. Pero bueno, Luis Carvajal y de la Cueva, primeramente funda la ciudad de Monterrey, digo, con otro nombre. Pero entonces llega Diego de Montemayor, que era el tesorero de Luis Carvajal y de la Cueva. Y él se viene con 12 familias desde Saltillo a Monterrey y funda Monterrey. Refunda más bien, no funda, refunda Monterrey. Ese es más o menos es el origen de la ciudad. A través de los tiempos, no solamente en el caso de Diego de Montemayor, que viene siendo el segundo gobernador del nuevo Reino de León, como así se le llamaba aquí, que es una fundación de 200 leguas en cuadro. ¿Qué quiere decir? Que era desde Pánuco, lo que hoy es Tampico, parte de Tampico, y luego tenía colindancias con la Nueva Galicia, con Guadalajara, la vía de Almadeno y Monclova. Entonces el nuevo Reino de León que traía Carvajal era un cuadrado grandísimo, hasta Texas. Por eso, si ustedes saben, muchos territorios de la parte sur de los Estados Unidos era de México, de lo que le llamaban la Nueva España, ¿verdad? Entonces, después de Diego, un personaje muy importante también para nosotros fue Martín de Zavala, que viene siendo el tercer gobernador y que nos gobierna hasta que muere. Él muere en 1664, si no me equivoco. Y Martín de Zavala, como esta era una población muy raquítica, muy pocos habitantes, muy poca industria, muy poco comercio, muy poca cosa, resulta de que Martín de Zavala, minero zacatecano, se trae aperos de labranza, se trae cosas para las minas, se trae para la cuestión de la agricultura y de ganadería, y él, de su propia bolsa, se puede decir, le inyecta dinero a la ciudad de Monterrey, que funda Diego. Entonces, este personaje, Martín de Zavala, fue un hombre importantísimo. Él reabre las minas de Cerralbo, porque acordémonos que Carvajal, que Diego de Montemayor, que toda esta gente española que venía de allá, venían en busca de plata y oro. Entonces estuvieron ellos trabajando unas minas en la parte superior del Cerro de Papagayos, en la parte superior que le llaman la mina de la Parra, en Cerralbo. Entonces ahí había minería, había extracción de plata. Entonces ahí hubo también primeros asentamientos. Por eso en alguna ocasión a Cerralbo le llegan a llamar la cuna del Estado. Y con justa razón. ¿Por qué? Porque ahí, como decimos, Carvajal, Diego y Martín y otros personajes tienen asentamientos humanos ahí por la extracción de las minas. Y si ustedes ven, todavía hay ahí vestigios. Está Benavides, que es un lugar, ¿cómo
llaman como una especie de presidio militar para el resguardo de los ataques indígenas, como también pasó en Monterrey. Monterrey también estaba plagado de indígenas, en los Ojos de Agua, inmediaciones, en fin. Y antes de los españoles, ustedes saben que había grupos chichimecas o huachichiles, que eran los indios de la región norte de México, de la Nueva España. Todos estos grupos indígenas deambularon aquí y muchos de ellos fueron catequizados. ¿Qué quiere decir? Que a los indios los empezaron a poner en las misiones, había encomiendas, llamadas encomiendas, entonces los empezaron a catequizar. ¿Y a través de qué? A través de otros indígenas que llegaron, que son los tlaxcaltecas, que hacia 1591 vienen hacia el norte. De hecho, si ustedes saben, hay muchos pueblos nuevoleoneses refundados con indios tlaxcaltecas: Guadalupe, Lampazos, Bustamante, Villaldama, Linares, Arramberri, Nuevo León, y otros municipios fueron refundados con indios, Gualahuises, por ejemplo, con indios tlaxcaltecas. ¿Para qué? Porque ellos tenían nociones de alfarería, de agricultura, y entonces les enseñaban los frailes a los indígenas la cuestión de la agricultura, la ganadería y todo eso. Entonces los catequizan y los van metiendo a las misiones. De esa manera, entonces, les digo, Martín de Zavala fue otro personaje. Pero bueno, más acá incluso hubo otros personajes que fueron gobernadores, nombrados desde México por los virreyes de la Nueva España. Y está, por ejemplo, en los últimos años, Francisco Bruno Barrera, está Pedro de la Barrera Yebra, otro personaje, está Vicente González de Santianés. Todos estos personajes que les digo son de la colonia, pero vienen, se puede decir, reviviendo a la ciudad. Están, por ejemplo, Bernardo Reyes Ogazón, general y gobernador de Nuevo León, que a él le achacan la industrialización de la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey era de pocos habitantes, no había gran cosa aquí más que la agricultura, pero ¿qué pasa con la industrialización? Se la achacan a Reyes Ogazón, pero yo pienso otra cosa. Santiago Vidauri Valdés, lampacense, es el que tenía comunicación incluso con los Estados Unidos, con Nueva Orleans y con otras partes de Estados Unidos para traer mercancías, empezó por ejemplo, a ver asentamientos de franceses. Por ejemplo, Antonio Vignau, un personaje que estaba por la calle de Morelos y que tenía una tienda de vinos europeos. Entonces hubo asentamientos de este francés, pero también hubo colonias de alemanes. Aquí hubo una colonia de alemanes, franceses, y incluso, bueno, pues las guerras que tuvo la ciudad, pues no se diga. El cólera morbus en 1833, bueno, en el caso que les digo de las mercancías y todo lo demás, la calle Morelos se llamaba Calle Real. Hoy se llama se llamó Calle del Comercio, y hoy se llama Calle de Morelos. Bueno, pero ahí estaba un núcleo importantísimo de la cuestión comercial. ¿Sí? Llegaron, por ejemplo, un personaje, Lagrange, que son de los pioneros de las fotografías y demás, de los amprotipos o daguerrotipos. No había fotografía. Entonces, estaban en los asentamientos ahí, el Hotel Las Diligencias. Entonces empezó a haber comercio con Coahuila, con Tamaulipas, con Texas, y había aguayines, había transporte a través de las diligencias, y entonces ya había intercambio, empezó a haber intercambio. Pero les digo, volviendo a lo otro, es que Vidauri Valdés, pienso yo que fue un personaje también muy importante, aunque murió trágicamente fusilado por la espalda por traidor, porque fue un gobernante de Nuevo León, pero se cambió al ejército, al mando francés, cuando Maximiliano de Habsburgo viene a gobernarnos a nosotros, a México.
Entonces él lo invita a Maximiliano de Habsburgo y se va con él. Entonces muere fusilado en la plaza de Santo Domingo por la espalda y con la canción de los cangrejos. Entonces él muere, pero él tuvo mucha importancia porque tuvo mucho movimiento, no solamente con cuestiones de armamento, porque tiene un ejército bien ordenado, bien, le llamaban montado, municionado, y pues hay otra palabra que se me escapa, pero era un ejército muy bien hecho, y al grado que incluso tiene un choque muy fuerte con Benito Juárez, que estuvo en Monterrey en 2 ocasiones. En 1864 estuvo 2 veces en la ciudad y chocó con Santiago Vidaurri Valdés, Benito Juárez, presidente de la República, un gran personaje de liberal. Entonces, así de esa manera, como les voy narrando, pues más o menos a grandes rasgos son los acontecimientos que van transcurriendo en la ciudad. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? La ciudad de Monterrey tiene entre 4 millones de habitantes y 5 junto con el área metropolitana de la ciudad. O sea, Monterrey, San Nicolás, otros municipios ya no tienen crecimientos porque no tienen para dónde crecer. Entonces somos 4 millones, 5 millones de habitantes, Monterrey y el área metropolitana. Entonces Monterrey en sí debe tener entre 1,5 millones y 2 millones de habitantes. Pero también, ¿qué pasa también con la cuestión industrial, con la cuestión comercial? ¿Por qué la importancia de la ciudad de Monterrey? Yo les decía hace un momento los antecedentes que hay, pero también ahora en la actualidad hay industria, hay comercio, hay movimiento. Es una de las ciudades más caras del país, ¿sí? Los servicios, ¿sí? La circulación de los vehículos, hay mucho vehículo, hay una serie de... hay 20, 30 universidades cuando apenas había un colegio seminario. Y luego el Colegio Civil de Monterrey, que se crea, lo decreta Santiago Vidaurri, pero el que lo viene aplicando es José Silvestre Arramberri Lavín y Arenas en 1859, y es el que crea el Colegio Civil. Por eso hubo entonces educación. ¿Por qué? La educación estaba en manos de los franciscanos. Bueno, como les digo, hoy en la actualidad, ¿por qué Monterrey tiene la UDEM, la UR, el Tecnológico, la UANL y la Alfonso Reyes y la Metropolitana? Entonces hay una serie de universidades hoy, ¿verdad? En la universidad hay por lo menos 150 y tantos mil alumnos, cuando no había más que, como les decimos, el Colegio Civil. Y entonces ese crecimiento en educación, en industria y en comercio le da pie a ser una ciudad, como su nombre lo indicaba, Ciudad Metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey. Exacto. Pues así a grandes rasgos, no sé si tengan alguna otra cosa que quieran que les comente, pero más o menos en general así estaba la ciudad. Así está muy bien. Muchas gracias, señor Francisco. Al contrario, Con eso concluimos. Con eso concluimos.